Buenas tardes. ¿Se oye bien? Y bienvenidos a la sede de la Fundación Lorquimur, al Palacio de los Iruritas. Bueno, sabéis los tiempos que corren, la problemática que hay, pero el equipo humano de la Fundación pues seguimos intentando pues hacer actos culturales dentro de todas las ramas artísticas que hay, tanto de pintura, poesía, cine y hoy en concreto pues de literatura. Tenemos la suerte de tener una dama de las letras, aunque yo creo que tiene alma de historiadora, porque siempre que ve un secreto o una leyenda, como hoy la leyenda de la peregrina, le crea o le surge esa inquietud por descubrir. La peregrina, estamos hablando de una joya. Yo como joyero os puedo decir que siempre he dicho que las joyas tienen memoria. Esta joya era de la abuela, esta era del día que me casé, de cuando me pidió mi novio. Y entonces, pues eso es bonito porque siempre te relacionan con algo y hoy lo vamos a ver también un poquito más pues en esta tertulia que nos van a presentar tanto Carmen Posadas, que fue Premio Planeta, como Manuela Avilés, que es otro escritor que tendremos la suerte de tener aquí el día 23, presentando también su nueva novela. Y nada, como los lorquinos tenemos fama de ser buenos anfitriones, pues me gustaría que lo recibiéramos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un auténtico placer. Yo ya es la quinta o la sexta vez que vengo. Lo hemos intentado varias veces con Carmen, pero siempre hemos tenido los inconvenientes que tenemos ahora, todos con mascarillas, menos nosotros que somos los que vamos a hablar. A ver si esto termina y ya tenemos la oportunidad de seguir teniendo contactos literarios y culturales, porque es una suerte que la Fundación Lorquimur esté aquí, es decir, esto no está en muchos sitios, no hay tantas ciudades, tantas capitales, con la suerte de tener una fundación que se preocupe de la cultura y de la literatura. Hoy tenemos el lujo, auténtico lujo, de tener, desde mi punto de vista, a la reina de la novela histórica en lengua española actual. Mira que yo he traído aquí autores, 5 o 6. He llevado autores a otros sitios, todos amigos míos y todos grandes escritores. Pero Carmen se lleva la palma. ¿Por qué? Porque tiene una virtud que es lo que la hace genial. ¿Y cuál es esa virtud? Saber investigar los temas históricos y a raíz de ellos, usándolos como soporte, novelar, hacer ficción, ser capaz de fabular, ser, como todo escritor, un gran mentiroso que de una cosa real sabe hacer una novela. Hoy tenemos aquí, ya veis que yo me la tengo estudiada, Lorquimur se enrolla, nos invita a café, nos invita a cenar, pero yo me lo trabajo. Hoy, la leyenda de la peregrina. Carmen se manifiesta lo mismo que en sus anteriores novelas. Ahí he visto en el stand de la entrada algunas de ellas. Pero Carmen, yo la descubrí como gran historiadora con la cinta roja sobre la Revolución Francesa. Me deleité enormemente con el testigo invisible. Este chico es el culpable. Me deleité con el testigo invisible de la Revolución Rusa, con la hija de Cayetana de los siglos finales del XVIII y principios del XIX, la maestra de títeres de los últimos años del franquismo, y yo me fui a mi juventud con esa novela, cuando habla de Camilo Alonso Vega, por ejemplo, y hoy nos sorprende con
La leyenda de la peregrina. Esta novela es un paseo, pero un paseo lujoso, un paseo erudito. ¿Por dónde? Por la historia de España de los últimos 5 siglos. Quien quiera saber historia de España y no quiera cogerse un mamotreto de esos gordos, de que los reyes tal, reinó del año tal al año cual, del año tal al año cual, se casó 7 veces, tuvo tantos hijos o no tuvo ninguno, como pasó también, se coge la perla, la leyenda de la peregrina, y se da un paseo desde Felipe II hasta nuestros días. Carmen, yo ya no voy a decir ni Pío más, Carmen es la que tiene que hablar de su novela, y lo que sí voy a hacer es preguntarle: Carmen, al principio de tu novela se encuentra una perla en el Caribe, una joya valiosísima. ¿Cómo contactas tú con este hecho real y cómo trabajas la fabulación y la investigación histórica a raíz de ese hallazgo para regalarnos este pedazo de novelón? Bueno, primero quiero agradecerte muchísimo todos esos piropos que me dejan muy contenta. El amor es lo que tiene. Y agradecerles mucho que hayan venido en estas circunstancias tan difíciles, o sea, que para mí significa mucho, que estén aquí, y que también sé que hay otros que están en el cuarto de al lado. Así que especialmente a cada uno, muchas gracias. Bueno, te cuento un poquito cómo se me ocurrió escribir esta novela. Al morir mi madre apareció un anillo que ella tenía con un zafiro y siempre nos contaba que anteriormente su abuela lo había tenido como un broche y su bisabuela como un colgante, o sea que llevaba varias generaciones en la familia y siempre con una especie de reencarnación distinta, o sea, iba cambiando. Cuando muere alguien, siempre te quedan un montón de preguntas, ¿no? Tenía que haberle preguntado a mamá tal cosa, o me encantaría saber ese secreto familiar que habías oído cuchichear durante años, que había pasado en la familia y que nadie quería hablar y que con ella se extinguía y que nunca más sabríamos qué había pasado ahí. Y bueno, yo me dije, bueno, si las joyas hablaran, ¿no? Si los objetos pudieran contarnos todo lo que han visto, porque nosotros pasamos y ellos permanecen años, siglos, ahí siguen perfectos. Bueno, y un momento dado pensé escribir la historia de esta joya, pero luego me di cuenta que tampoco iba a contar cosas muy interesantes. Al fin y al cabo solo eran dos generaciones y media, 3, ¿no? Y pensé, digo, a ver si puedo encontrar otra joya con la que hacer este ejercicio. Entonces me acordé de La Peregrina. Que yo iba al Museo del Prado y me llamaba mucho la atención que la veía en el pecho, en el sombrero, en el cinturón, de personajes muy distintos y de siglos muy diferentes, ¿no? O sea que digo, bueno, verdaderamente esta perla siempre está ahí y siempre va cambiando de dueño. A lo mejor puedo escribir la historia de la peregrina. Entonces estuve investigando y en efecto tiene una historia increíble porque sale de una pesquería de Panamá en la época de Felipe II, inmediatamente se la regalan a Felipe II porque era una pieza tan extraordinaria que acaba en su joyero y va cambiando de mano en mano, y la particularidad que tiene es que al ser un objeto tan extraordinario siempre estaba en el centro del poder. Entonces, cuando el poder lo tenían los Austrias, estaba en la Casa de Austria, caen los Austrias, llegan los Borbones, lo tienen los Borbones, caen los Borbones, llega Napoleón, la tiene Napoleón, cae Napoleón y se va al Imperio Británico, a la corte de la reina Victoria, y después acaba en ese otro imperio mítico que es Hollywood, porque acaba, la última propietaria conocida es Elizabeth Taylor. Entonces digo, bueno, ya sé que voy a contar la historia de Peregrina, pero ahora tengo que a ver cómo lo cuento. Me acordé que hay una novela, no sé si alguno de ustedes se acuerda de un autor argentino que se llama Manuel Mujica Lainez, que fue muy famoso en una época, es un contemporáneo de Borges y tiene sobre todo una novela mítica que se llama Bomarzo. Y después tiene otra
no tan conocida, pero también muy interesante, que se llama El escarabajo. El escarabajo es la historia de un escarabajo de lapislázuli que supuestamente le regalan a Nefertiti, muere Nefertiti y entonces la entierran con este escarabajo. Llegan unos ladrones de tumbas y roban el escarabajo y va de mano en mano y siempre está en momentos históricos interesantes. Entonces tú de repente ves que no sé, Jesús está dando el sermón de la montaña y hay una rica princesa judía y resulta que tiene el escarabajo. Y después llega la época de, bueno, me he equivocado, porque primero está en Roma justo el día que asesinan a Julio César. Y entonces él utiliza este elemento que nunca existió, pero que él se lo imagina en distintas situaciones y después va de mano en mano y lo tiene el rey Arturo y después lo tiene Casanova. Y entonces, bueno, en el caso del escarabajo era un elemento ficticio, pero da la casualidad de que la perla peregrina ha pasado también por manos muy interesantes. Y digo, voy a leerme el libro de Múgica Lainez para ver cómo cuenta él esa historia. Él cuenta la historia en primera persona, o sea, es el escarabajo el que habla, pero yo me chirriaba un poco que esta perla estuviera contando cosas todo el tiempo, ¿no? Así que decidí que lo que iba a hacer es distintos capítulos con los distintos dueños que ha tenido la peregrina. Entonces, como he dicho antes, el primer dueño es Felipe II y yo decido contar la historia de Felipe II, pero el reto era contar no la historia que hemos leído en el colegio, o sea, ya lo de Lepanto nos lo contaron en el colegio y también, yo qué sé, cómo construyó el Escorial. No, eso no me interesaba. Lo que yo quería era que el lector tuviera la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y más personal de los reyes. Y entonces es un poco el planteamiento que yo me había hecho, ¿no? Cuando la gente lea este libro, saldrá sabiendo historia, pero saldrá la parte más íntima y personal de cada uno de los personajes. Ha dicho Carmen una cosa interesantísima. No sé si hay aquí alguna abogada. Veo que hay aquí y la vez anterior, porque ya hacemos 2 sesiones, como en los teatros, porque no hay sitio para todo el mundo, ¿no? Pero no sé si hay algún abogado o abogada, pero los que nos hemos dedicado al derecho vemos cómo la gente pelea por las herencias. Y ella ha dicho, la perla o el escarabajo va pasando de una generación a otra. ¿Por qué? Porque todo el mundo se fija en lo valioso. Carmen, cuando crea su novela, se ciñe a la realidad y la perla peregrina, esa grandísima joya que todavía pervive y ya aparecerá algún día, porque luego hablará de cómo se ha vendido y tal, pero esa joya empieza en Felipe II, sigue en Felipe III, el hijo de Felipe II, llega a Felipe IV, y en todo ese periplo histórico, Carmen, siguiendo la estela de la perla, lo que hace es revisar la historia de España. Felipe IV, Felipe III, 2 reyes bastante incapaces, que no eran capaces de controlar y cuyas mujeres tienen fotos en el Museo del Prado, las que tú relatas haber visto con la perla peregrina. Explícanos ese estudio, esa evolución de reyes incapaces de tener un heredero con la cabeza bien amueblada. ¿Qué trabajo te ha supuesto esa fabulación o esa creación de esta parte de tu novela? Bueno, la mayor dificultad de escribir este libro es que normalmente cuando uno escribe un libro histórico estudia todo un periodo, ¿no? Entonces, de repente vamos a escribir un libro sobre el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, no solamente tienes que leer un libro de historia, sino también
a ver cómo hablaba la gente, qué comía, cuáles eran las costumbres. Pero claro, estos son 500 años, entonces ahí se me hacía un poco inabarcable. Entonces yo dije, bueno, para no volverme loca, lo que voy a hacer es ir estudiando cada periodo a medida que voy avanzando en el libro. Yo el libro lo empecé cronológicamente con el esclavo que saca la perla del mar. Y en aquella época había la tradición de que si un esclavo conseguía pescar una perla muy extraordinaria, podía comprar con ella su libertad. Entonces, bueno, pues ahí hablo cómo eran las pesquerías en Panamá y cómo pescaban. Era muy terrible porque les obligaban a tirarse 10, 20, 30 veces al día con una enorme piedra. Algunas veces se la amarraban para caer más a plomo y luego buscar joyas, mejor dicho, perlas, ¿no? En aquel sitio había unas ostras tan grandes que tenían el tamaño de parasoles, imagínate, una cosa como descomunal. Y de vez en cuando aparecían perlas extraordinarias como la peregrina. Una cosa que me llamó la atención es que estos pobres esclavos los alimentaban de ostras, que tú dices, qué elegante, ¿verdad? Comer ostras, pero comer ostras todos los días es un espanto. Y estos pobres le daban su agua, pan y ostras, y así se alimentaban. Bueno, entonces, enseguida, como digo, al ser una pieza tan extraordinaria, ya la tiene Felipe II. Entonces yo llego a la corte de Felipe II, empiezo a leer y digo, a ver, ¿qué enfoque le doy a este capítulo? Porque yo no quería contar lo que dice Manuel, la historia de fechas, de batallas, eso no me interesaba. Me interesaba la parte más humana y más psicológica de los personajes. Entonces empiezo a estudiar sobre Felipe II y lo primero que me llama la atención es que con 40 y tantos años se había quedado 4 veces viudo. Dije, bueno, qué barbaridad, moría la gente como chinches en aquella época. No solo las mujeres, que casi todas morían de parto, sino también sus hijos. O sea, en el caso de Felipe IV, que fue ese grandísimo conquistador, muy feo, pero le gustaban mucho las señoras, tuvo nada menos que 30 bastardos y un montón de hijos naturales, pero al final el que heredó el trono fue Carlos II el Hechizado, que era un desecho de hombre, ¿no? O sea que se morían muchísimo en aquella época. Entonces dije, bueno, yo quería que cada capítulo estuviera narrado no por los personajes protagonistas, sino por personajes que representaran un poco cómo era esa época. Entonces, volvemos a la época de Felipe II y digo, quiero alguien del mundo de la medicina, porque si se morían como chinches, pues me cuadraba bastante el que el narrador fuera alguien de esa onda. Empecé a pensar que primero pensé un médico, pero dije, un médico ya está muy visto, ¿no? Ya hemos leído a Sino el egipcio y no a Gordon el médico. Voy a pensar un poquito más. Y se me ocurrió que en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. O sea, tú tenías un dolor de muelas y te ponían unas sanguijuelas, y tenías gota y te ponían sanguijuelas. Y la verdad es que de vez en cuando te mandaban al otro barrio también con este sistema. Así que decidí que mi narrador iba a ser un vendedor de sanguijuelas, y es el que cuenta cómo era la vida en la corte de Felipe II. Para Felipe III pensé en una monja, porque en aquella época también la religión tenía un peso muy grande. Me enteré también de que las reinas, ya saben que los Austres se casaban todo el tiempo entre ellos, ¿no? Felipe III se casó, por supuesto, con una de sus primas, y su prima, que se llamaba Margarita, vino con, entre muchas damas, tenía una que era su hermana bastarda. Esto era muy común, porque los reyes tenían hijos bastardos y entraban a servir a las princesas, digamos. Y eran iguales, entonces son dos hermanas, una es princesa y la otra simplemente es una criada, pero son idénticas. Y bueno, y no les cuento por qué acaba en un convento, pero acaba en un convento. Entonces ya tengo el narrador de la época de Felipe III. En la época de Felipe IV elijo un personaje del cuadro de las Meninas. Entonces, si ustedes recuerdan el cuadro de las Meninas, están la princesita y están las meninas, que son las damas de honor. Y después, en esta parte de aquí, hay un niño guapísimo que está jugando con un perro.
bueno, no es un niño en absoluto, es un señor de 21 años que se llamaba Nicolásito Pertusato y era un enano. Lo que pasa es que era un enano perfecto, o sea, parecía un niño que no crecía, que se había quedado en los 7 años, ¿no? Y entonces es el que cuenta la peripecia de Felipe IV. Y así voy subiendo y en cada historia hay un narrador distinto. Es una clase de creación literaria, como estaréis viendo, ¿no? Es decir, cada momento histórico, cada personaje histórico, Carmen se lo trabaja, lo pule y nos presenta su novela. Ha dicho algo interesantísimo. Los Austrias tenían la manía, porque más que el amor, más que el gustarse una persona a otra, más que el pretender vivir juntos, lo que funcionaba era juntar reinos, el reino de tal con el reino de cual, y hacer alianzas monárquicas para que crecieran los imperios. Esa endogamia hizo que, como ella bien ha dicho, saliese Carlos II, un desecho de persona que era incapaz de procrear, incapaz de tener un hijo, y se termina la dinastía. Y entra, y la perla peregrina sigue siendo la línea conductora de la novela, vienen los Borbones. ¿Quién tiene la perla peregrina entonces? ¿Felipe V? ¿Fernando VI? A ver, ¿cómo se cuadra eso? Bueno, como les estaba contando, para cada peripecia, digamos, elijo un narrador que represente esa época, ¿no? Y cuando llega a la corte de Carlos V, entonces... Felipe. Ay, perdón. Felipe, sí. Felipe V, ahí lo primero que me entero es que estaba loco como una cabra, pero loco furioso. O sea, que él tenía lo llamaban melancolía en aquella época, y era que tenía unas subidas, unas euforias enormes y luego caía en negra depresión, hasta tal punto que no se lavaba jamás, no se cambiaba de ropa porque pensaban que lo iban a envenenar a través de la camiseta y no quería, tampoco se cortaba las uñas porque pensaba que iba a ser un conjuro, tenía unas uñas enormes así, y tenía todos los horarios cambiados. Entonces él desayunaba a las 5 de la mañana, merendaba a las 4 a las 9 de la mañana, por ejemplo, y a su pobre mujer la tenía destruida porque era, a diferencia del resto de los Borbones, solo se acostaba con su señora. Y como le gustaba mucho el sexo, la tenía destrozada. Pero un día le contaron a su mujer, que se llama Isabel de Farnesio, que las voces maravillosas, y había cantantes extraordinarios en aquella época, eran muy buenos para atemperar la melancolía. Y entonces ella llama a Farinelli, que es el gran castrato, se ha pasado la historia como uno de los cantantes más famosos de todos los tiempos, se llamaba Farinelli, y lo traen a la corte, y es cierto que es el único que consigue tranquilizar al rey, y con lo cual la reina estaba un poco más tranquila y podía también hacer un poco su vida. Ahí me enteré de que yo siempre pensé que los castrados eran impotentes, ¿no? Impotentes nada, lo que eran es... ¿cómo se llama? Estériles, pero impotentes no. Y es curioso porque este secreto se ha conservado. Yo imagino que en los harenes, las mujeres que las tenían ahí encerradas, a las pobres, 20, 30 esposas, todas encerradas en el harén, pues se corrían unas juergas sordas con los castrados, que eran guapísimos, y los maridos pensaban que estaban todas tejiendo y bordando y se estaban divirtiendo muchísimo con los eunucos, porque en efecto eran muy potentes los eunucos. Y es lo que le pasa a Farinelli. Entonces, en esa historia elijo como narrador a Farinelli y una novia que tiene él,
que es la que rescata a la peregrina de un grandísimo incendio. Cuando Felipe V llega a España, ve el viejo alcázar y casi se le cae el alma a los pies. Él venía de Versalles y entra en este palacio lúgubre, oscuro, lleno de pasadizos, no tiene ventanas, un sitio que no le gustaba absolutamente nada. Y un buen día el alcázar se incendia. Las malas lenguas dicen que de alguna manera instigado por Felipe V. Eso hay teorías para todos los gustos, pero bueno, lo cierto es que el palacio, mejor dicho, el alcázar se incendió de arriba abajo y además ocurrió todo esto el día de Nochebuena. Y entonces tocaban las campanas avisando que había fuego y la gente pensaba que llamaban a la misa de gallo. Y entonces no hicieron caso y cuando se quisieron dar cuenta se había quemado prácticamente todo el palacio. Desaparecieron en ese incendio muchos cuadros de Velázquez, cuadros de Tiziano, las meninas las tiraron por la ventana para salvarlas. El cuadro famoso ese Carlos V en la batalla de Mühlberg, se quemó todo el flanco derecho, está reconstruido porque estaba comido por las llamas, y de las pocas cosas que se salvó fue la peregrina, y entonces está documentado cómo se salvó la peregrina y también me ha gustado contar esta historia. Bueno, seguimos con la clase de historia. No vamos a contar la novela, Únicamente para terminar, porque la novela lo que hay que hacer es leerla y disfrutarla en estos fines de semana festivos que todavía no se puede salir, a ver cuándo nos dan suelta, pues es un momento ideal. Yo quiero terminar, o que termines, hablándonos de otro personaje también importante en esta novela, que es, y además importante en la historia de España, por cómo cambió la historia con ella, porque además dijo, conmigo se ha terminado la dinastía de los Borbones, que era María Luisa de Parma, la parmesana, que también se cita abundantemente aquí. Bueno, a ti te encanta la parmesana, ya me lo preguntaste antes, yo te voy a contar otra vez lo de la parmesana. Es un personaje esencial. Bueno, a ver, Carlos III tuvo la mala suerte de que su heredero fuera Carlos IV, que era una nulidad. Era un tipo que lo único que le gustaba es armar y desarmar relojes y tocar el violonchelo, y además obligaba a todos sus nobles a oírle y no hacía más que desafinar con el violonchelo. Bueno, y entonces estaba casado con María Luisa de Parma, que era una mujer muy inteligente, que tuvo nada menos que 24 embarazos. Mucha gente piensa que casi todos sus hijos no eran del rey. Muchos se supone que eran de Godoy, que era su ojito derecho y el que convirtieron en su valido. Es curioso porque María Luisa de Parma, que como he dicho tuvo 24 embarazos, no le quedaba un solo diente en la boca. Saben que antes se decía en los pueblos un hijo, un diente, ¿no? O sea que las mujeres nos descalcificamos con los embarazos. Y en la época de María Luisa de Parma ocurrió un caso muy curioso. O sea, estaba toda la corte reunida, la corte sabía que María Luisa de Parma no tenía un solo diente en la boca porque los había perdido todos con los embarazos, y un día hay una recepción y aparece María Luisa de Parma con una dentadura extraordinaria. Y todo el mundo, ¿qué ha pasado? ¿Y qué es esto? Y no sé cuánto. Bueno, pues resulta que en España se inventó una cosa que se llama la castañeta, que era una dentadura postiza. Entonces, hasta ese momento existían dentaduras postizas. Por ejemplo, Washington, que es el primer presidente de los Estados Unidos, tenía una dentadura, pero era de madera, con lo cual imagínate lo que parecía aquello, ¿no? En los cuadros quedaba muy bien, pero en la realidad era espantoso. Tú estabas viendo esos dientes todos blancos con rayitas negras pintadas como si fuera un piano. Después, las señoras francesas también tenían unas dentaduras bastante monas que estaban hechas de porcelana de Sèvres, pero tenían una dificultad, que la porcelana es muy frágil y entonces se las tenían que quitar para comer, con lo cual las ponían en un vasito y ellas comían sin dientes y luego se volvían a poner los dientes para presumir.
Pero en España se inventó la castañeta. En Medina de Río Seco había un señor que era ya saben que los sacamuelas y los barberos eran lo mismo, ¿no? En aquella época. Bueno, y entonces él se decide hacer una maravillosa dentadura postiza que quedaba muy natural, pero estaba hecha con dientes de muertos. Entonces, bueno, quedaba muy bien, pero imagínate lo que es tener en la boca todos esos dientes de muertos tan espantosos. El señor, les voy a decir su nombre porque yo creo que se merece pasar a la historia, se llamaba Antonio Sailices. Me imagino que, como me pasó a mí el primer día que la escuché, os están entrando ganas de coger la novela y leerla, con lo cual disfrutaréis enormemente dándoos ese paseo por la historia de España, desde Felipe II hasta José Bonaparte, que se la llevó, y luego la andadura moderna de la perla peregrina, tratada pues con la maestría que ya habéis escuchado. Cada periodo histórico, cada monarca retratado por la boca de un narrador distinto. Como las novelas no se cuentan, que lo que hay que hacer es leerlas y luego comentarlas, criticarlas, hablarlas, yo os dejo ya con Carmen. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, como dicen en las bodas, que la haga ahora o no calle para siempre, la puede hacer en cualquier momento, y quien quiera que le firme la novela, pues lo que hacemos aquí siempre, está Carmen a vuestra disposición. Os agradecemos que hayáis atendido a la llamada de esta Fundación Cultural, que es un orgullo para cualquier ciudad y desde luego un orgullo para Lorca, y estamos encantados, ella está encantada y yo encantado de haberla acompañado para hablar hoy de la leyenda, de esa perla famosísima y maravillosa que es la peregrina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias por venir. Muchas gracias.